Don Ernesto Valle Santosoy, con el gusto de saludarlo. Usted la trae. Bueno, pues sale hoy el dato de inflación a la primera quincena de junio. Y el dato es sorprendentemente bueno. La inflación de la primera quincena es 0.02. O sea, nada. No hubo inflación. ¿No? Ese debería ser el titular de la mañanera de hoy. Pues sí, pero no le entiende. Bien. ¿Qué tan bueno es esta primera quincena? Comparemos con otras primeras quincenas de junio de otros años. Bueno, pues el año pasado fue 0.49, el 21 fue 0.34. En el 20 fue 0.32. Bueno, sí, definitivamente es un buen dato. Ahora, por dentro, ¿qué es lo que vemos? La inflación no subyacente, es decir, el componente volátil. Bueno, voy a hablar ahora puras tasas anuales. La tasa anual de inflación a la primera quincena de junio, últimos 12 meses, es 5.18. ¿No? Si usted tuviera que revisar un contrato de renta, ¿no? que venció eh, días después de la primera quincena de junio, podría tomar este dato como el dato de la inflación que transcurrió en el año, 5.18. Ahora, por componentes, la parte no subyacente, es decir, el componente volátil, donde están gasolinas, gas, energía eléctrica y precios de los perecederos, y tomate, cebolla, chile, naranjas, tortillas. Ese está en 0.03. O sea, la parte volátil ha bajado de manera impresionante. ¿Por qué? Pues llegó a estar pues, arriba del 9, ¿no? Mientras que la parte subyacente, que es en realidad la base de la inflación, está en 6.91, todavía muy, muy Arriba. alta. Así es. Entonces, dicho esto, veamos qué pasa al interior de los rubros. Por ejemplo, la parte de alimentos y bebidas no alcohólicas, porque quizás mucha gente que nos oye dice, estos datos no son ciertos, quién Sí, sabe de qué, no, la mayor parte de la gente están locos, eso no es cierto. quién sabe de qué país son, porque Sí, por ejemplo en alimentos y bebidas no alcohólicas está en 7.91% últimos 12 meses, no en 5.18. La parte de bebidas alcohólicas y tabaco, 7.91. Ropa y calzado, casi 5%, 4.97. La parte de muebles, artículos para el hogar, 5.91. Cuestión de salud, medicinas, etcétera, 6.49. Restaurantes y hoteles, 10.44. Entonces, ya analizando componentes, hay varios que son con los que más convivimos, digamos, los que percibimos más directamente, que están todavía muy volados. Y pues a todo esto, veamos cuál es la decisión de Banco de México, hacer una pausa. Lo mismo que hizo la Reserva Federal, una pausa. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos hay una crítica severa y yo me uno a esa crítica. Me parece que fue otro error más de la Reserva Federal hacer una pausa, porque, porque allá, aunque la inflación también se está comportando muy parecido, la parte volátil ha bajado a cero, a negativo, y la parte no volátil, la subyacente, o como le llaman ellos, el core, sigue muy por arriba de la meta de inflación. Simplemente en lo que es inflación del gasto del consumidor anda en 4.70 y la inflación general está al 5.50, altísima en relación a una meta del 2%. Entonces, si vemos esta tasa subyacente de inflación general del consumidor, 5.5 en Estados Unidos, y la tasa de referencia de la Reserva Federal que está en 5.25, pues claramente se ve que todavía están en una zona de tasa de interés de referencia del Banco Central negativa en términos reales, quitando la inflación, ¿no? 5.25 contra 5.50 de la inflación subyacente. Entonces,
a la Reserva Federal todavía le falta incrementar tasa de interés como para que realmente se pueda considerar que está en zona restrictiva. Mientras que en el caso del Banco de México, con una tasa de interés del 11.25 y una tasa de inflación del 5.18, estás hablando de una tasa real de más de 6 puntos porcentuales, lo cual sí se considera muy restrictivo. Y si la inflación sigue descendiendo en los siguientes meses, y en lugar del 5 se va al 4, la tasa real va a estar al 7. Y entonces, esto hace que, digamos que al final de cuentas, las circunstancias son muy distintas entre lo que le está sucediendo al Banco Central americano y lo que está sucediendo al Banco de México. Sí justificaría yo que el Banco de México haga una pausa, ¿no? Porque seguir incrementando la tasa, aunque la subyacente está altísima todavía, 6.90, pues ya es, me parece, totalmente innecesario. Sería rudeza innecesaria. Permíteme hacer Claro una que sí. pausa y despedir a las plataformas que toman nuestro mensaje para producir sus audiencias y regresamos contigo de inmediato. Miriam, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana y los esperamos aquí el lunes en punto de las 6. Hasta la Muchas próxima. gracias, gracias. Entonces, sí, ahora, ¿qué componentes hay componente internacional en esta avance inflacional, en la lucha contra la inflación? ¿Ha ayudado el contexto de los precios de los alimentos para que la inflación vaya bajando, no solamente en México, sino en otros países del mundo? Sí, el año pasado, particularmente en Estados Unidos, lo que se llama los vegetables, llegaron a tener una inflación del 80%, porque hubo una enorme sequía que hizo que todos los estados con afluencia eh, de, sobre todo del centro, tuvieran sequías, tuvieran incluso agua muy, muy limitada, ¿no? Y luego, por otro lado, en la zona de Florida, donde se producen las frutas y legumbres, bueno, pues ahí hubo un huracán que arrasó con las cosechas. Entonces, la inflación fue altísima y ahora los precios están bajando y entonces eso incide para que la parte volátil se vaya incluso a negativo, ¿no? Ya. Pero también bajaron los precios de la gasolina y del gas de manera importante en la energía eléctrica en Estados Unidos. En Estados Bueno, Unidos, porque ayer yo eché gasolina y por poco me voy de espaldas, pues estamos en prácticamente adelantito del 23, sí, el precio de la gasolina. como alguien, alguien no economista me comentó ayer, oye, ¿por qué aquí en México, pues cuando suben las cosas afuera, sube aquí, ¿no? Y cuando Y baja, cuando no. bajan afuera, no, se quedan arriba. Sí, 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 es un hecho que sí es así. No, rara vez ves sí. que baje la gasolina, por A ejemplo, ver, en la te, misma pon- proporción. te pongo otro ejemplo. Bajó el precio del maíz a nivel internacional y la tortilla no ha bajado. Sí, más bien con presión a subir. Pero pues, aquí estamos limitando la importación de maíz amarillo, ¿no? Y con grandes restricciones también para la producción de maíz blanco. Ya no tienes la financiera que apoyaba a los agricultores. No, 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 bueno, es que es como el niño que quiere saber por qué está un objeto como está, si fuera una especie de Lego, ¿no? Y empieza a quitarle y ya cuando se da cuenta ya ha hecho un desastre y ya no puede volver a juntar las piezas, ¿no? Así es, pues hemos visto las serias protestas, fuertes protestas de los productores medianos y Sí, grandes en distintos estados, de distintas cosas, que no, ¿no? no les han cumplido los precios de garantía, no tienen No, ya les quitaron sus precios de con, garantía. Los precios de garantía se los dejaron a los muy pequeños productores, ¿no? contratos, Pero ya no hay tampoco financiamiento, no, bueno, ¿no? Ya no hay tampoco cómo cubrirse, porque antes sí había un organismo gubernamental que desde los 80s facilitaba el que hubiera precios de cobertura, pues ya tampoco lo tienen. Entonces, y este tipo de cambio les está pegando también para sus exportaciones, ¿no? sí, bueno, el peor de los mundos posibles. Sí, porque te quedas sin ingresos y no hay financiamiento ahora, ya no tienes a una financiera especializada del gobierno para el Sí. campo.
Mientras que tus contrapartes en otros países tienen sendos subsidios para su producción, ¿no? Oye, Pero, estamos sí, diciéndole al público el próximo martes a las 6 de la tarde, nos manda un WhatsApp o a través de las redes sociales, le voy a pedir a Juan que nos haga el favor de meter el asunto en YouTube y en Facebook, si es que puede. Ahí está el WhatsApp donde usted puede solicitar el link para la sesión del próximo martes a las 6 de la tarde con Ernesto Fares Santoscoy y Shu Tenorio. Sí, ahorita revisé rápido el WhatsApp y tenemos como 25 solicitudes, ¿eh? muy bien, apuntados, apuntadísimos y con todo gusto. Muchas gracias, Ernesto. Te mando un abrazo muy fuerte.